La emperatriz que se volvió loca por un vestido, la obsesión fatal de Isabel de Baviera. En los salones dorados del Palacio de Schönbrunn, donde los espejos reflejaban infinitamente la grandeza del Imperio austrohúngaro, vivía una mujer cuya belleza era legendaria, pero cuya obsesión por mantenerla la convertiría en prisionera de su propia vanidad. Esta es la historia de Isabel de Baviera, conocida como Sisi, la emperatriz que sacrificó todo por un ideal imposible de perfección. Era el año 1854 cuando una joven de 16 años, de cabello castaño dorado que caía como cascadas de seda hasta sus tobillos, llegó a Viena para convertirse en la emperatriz más bella de Europa. Isabel Amelia Eugenia de Wittelsbach había sido criada en la libertad de los campos bávaros, corriendo descalza por los prados y montando a caballos sin restricciones. Pero el destino tenía otros planes para ella. Su primo, el emperador Francisco José de Austria, se había enamorado perdidamente de su belleza natural durante una visita familiar. Lo que había comenzado como un encuentro casual se transformó en una propuesta de matrimonio que cambiaría para siempre el curso de la historia europea. Isabel, quien esperaba una vida sencilla en el campo, se encontró de repente siendo preparada para convertirse en la mujer más poderosa del imperio. La primera señal de lo que estaba por venir apareció durante los preparativos de la boda. Los sastres de la corte trabajaron día y noche durante meses para crear el vestido de novia más espectacular jamás visto. 400 metros de encaje de Bruselas, incrustaciones de perlas del Mar del Norte, y hilos de oro puro fueron tejidos en una creación que pesaba más de 20 kilogramos. Cuando Isabel se vio por primera vez en ese vestido, algo cambió en su interior. El espejo le devolvió la imagen de una diosa, y en ese momento nació una obsesión que la consumiría durante el resto de su vida. No era solo vanidad lo que la impulsaba, sino un terror profundo e irracional a perder lo único que sentía que verdaderamente poseía, su belleza excepcional. La ceremonia de coronación fue un espectáculo sin precedentes. Más de 10.000 invitados llenaron la Catedral de San Esteban, mientras Isabel caminaba por el pasillo central como una visión celestial. Los cronistas de la época escribieron que su belleza era tan deslumbrante que algunos cortesanos lloraron de emoción al verla. Pero detrás de esa máscara de perfección, la joven emperatriz ya comenzaba a mostrar los primeros signos de su futura obsesión. Después de la boda, Isabel descubrió que la vida en la corte vienesa era una prisión dorada. Las estrictas reglas del protocolo imperial la sofocaban. Debía despertar a las 5 de la mañana para comenzar sus rituales de belleza, que duraban hasta 4 horas diarias. Su cabello, que había crecido hasta alcanzar los 120 centímetros de longitud, requería la atención constante de 3 doncellas especializadas. La emperatriz desarrolló una rutina obsesiva que rayaba en lo patológico. Cada mañana, sus doncellas debían contar cada cabello que había caído durante la noche. Si encontraban más de 10 cabellos en su almohada, Isabel entraba en pánico y permanecía en sus aposentos durante días, negándose a ser vista por nadie. Sus baños duraban horas, utilizando leche de burra mezclada con miel y aceites exóticos importados desde Oriente. Pero fue su obsesión con los vestidos lo que realmente reveló la profundidad de su trastorno. Isabel poseía más de 1000 vestidos, cada uno más elaborado que el anterior. Tenía vestidos para cada hora del día, para cada estación del año, para cada estado de ánimo imaginable. Sus favoritos eran aquellos que realzaban su cintura, que medía apenas 50 centímetros gracias a corsés que la comprimían hasta el punto de causarle desmayos frecuentes. La emperatriz llegó al extremo de ordenar que se construyera un salón especial solo para albergar sus vestidos. Este salón, conocido como el Templo de la Vanidad por los cortesanos, tenía las paredes cubiertas de espejos desde el suelo hasta el techo. Isabel pasaba horas enteras allí, probándose vestido tras vestido, estudiando cada ángulo de su reflejo, buscando imperfecciones que solo ella podía ver. Su obsesión se intensificó cuando cumplió 30 años. La idea del envejecimiento se convirtió en su peor pesadilla. Comenzó a evitar las fotografías oficiales y prohibió que se pintaran nuevos retratos suyos. Desarrolló una fobia extrema a ser vista comiendo en público, convencida de que el acto de masticar arruinaría las líneas perfectas de su rostro. La dieta de Isabel se volvió cada vez más restrictiva. Algunos días solo consumía jugo de carne y leche, otras veces únicamente huevos crudos mezclados con sal. Su peso bajó peligrosamente hasta los 45 kilogramos, pero ella consideraba que aún estaba demasiado gorda para sus vestidos favoritos. Sus médicos le suplicaban que comiera más, pero ella se negaba rotundamente. El punto de quiebre llegó cuando Isabel descubrió una pequeña arruga cerca de su ojo izquierdo. Era tan minúscula que nadie más podía verla, pero para ella representaba el comienzo del fin.
Esa noche, en un ataque de furia y desesperación, destruyó más de 100 vestidos con unas tijeras, gritando que ya no era digna de usarlos. Francisco José observaba con creciente preocupación la desintegración mental de su esposa. Había intentado todo para ayudarla, trajo a los mejores médicos de Europa, le construyó palacios en diferentes países para que pudiera viajar y distraerse, incluso le permitió romper con el protocolo imperial en múltiples ocasiones. Pero nada parecía calmar la tormenta que rugía en el interior de Isabel. La emperatriz comenzó a desarrollar rituales cada vez más extraños. Exigía que todos sus vestidos fueran cosidos directamente sobre su cuerpo cada mañana para lograr el ajuste perfecto. Este proceso duraba hasta 3 horas y requería que permaneciera completamente inmóvil mientras las costureras trabajaban. Si alguien se equivocaba en una puntada, el vestido entero era desechado y el proceso comenzaba de nuevo. Sus viajes se convirtieron en escapadas desesperadas de la realidad. Isabel recorrió Europa en busca de tratamientos de belleza cada vez más extremos. En Suiza, se sometió a baños de hielo que duraban horas. En Francia, probó cremas faciales hechas con ingredientes tan exóticos como polvo de perlas y extractos de plantas venenosas. En Hungría, donde era particularmente amada por el pueblo, se recluyó en un castillo durante meses, viendo solo a sus doncellas más cercanas. Pero fue durante una de estas reclusiones cuando Isabel experimentó la revelación que definiría sus últimos años de vida. Mientras contemplaba uno de sus vestidos favoritos, un vestido de gala negro con incrustaciones de diamantes que había usado en su coronación como reina de Hungría, se dio cuenta de algo que la llenó de terror: el vestido ya no le quedaba perfecto. La edad, su dieta extrema y los años de corsés habían cambiado sutilmente las proporciones de su cuerpo. Lo que una vez había sido una segunda piel ahora mostraba pequeñas imperfecciones en el ajuste. Para cualquier otra persona, estos cambios habrían sido imperceptibles, pero para Isabel representaban una derrota total. Esa noche, la emperatriz tomó una decisión que sellaría su destino. Decidió que si no podía mantener la perfección física que había definido su identidad, entonces prefería la muerte. Comenzó a planear su propio final de una manera que solo alguien con su obsesión por la estética podría concebir. Isabel diseñó lo que ella llamó su último vestido perfecto. Trabajó en secreto con una costurera de confianza durante meses, creando una prenda que consideraba su obra maestra final. Era de seda blanca pura, sin ornamentaciones, diseñado para realzar su figura demacrada. Pero este vestido tenía un propósito siniestro: estaba diseñado para ser usado una sola vez, en el momento de su muerte. El plan de Isabel era tan meticuloso como todo lo demás en su vida. Había estudiado los venenos disponibles en la época y había elegido uno que no deformaría su rostro ni su cuerpo. Quería morir bella, preservada para la eternidad en el recuerdo de quienes la habían amado. Pero el destino tenía otros planes para la emperatriz obsesionada con la belleza. El 10 de septiembre de 1898, mientras caminaba por las calles de Ginebra usando uno de sus vestidos negros favoritos, un anarquista italiano llamado Luigi Lucchesi se acercó a ella y la apuñaló en el corazón con una lima triangular. La ironía fue cruel y perfecta. Isabel, quien había pasado décadas obsesionándose con cada detalle de su apariencia, murió de la manera más imprevista posible. No hubo tiempo para rituales de belleza, no hubo oportunidad de usar su último vestido perfecto. La muerte la encontró en la calle, vestida simplemente, sin los ornamentos que había considerado esenciales para su identidad. Los últimos momentos de Isabel fueron quizás los únicos en décadas en los que no pensó en su apariencia. Según los testigos, sus últimas palabras fueron una pregunta sobre el bienestar de Francisco José, no sobre cómo se veía o si su vestido estaba arreglado correctamente. La noticia de la muerte de la emperatriz conmocionó a Europa. Los periódicos de la época la describieron como la mujer más bella de su generación, sin mencionar el precio terrible que había pagado por mantener esa belleza. Sus 1000 vestidos fueron donados a museos y colecciones privadas, donde hoy en día siguen siendo admirados por su exquisita confección. Pero quizás el descubrimiento más revelador llegó cuando se abrió su suite privada en el Palacio de Schönbrunn después de su muerte. Allí encontraron diarios detallados donde Isabel había registrado cada aspecto de su rutina de belleza durante más de 40 años. Las páginas revelaban el tormento diario de una mujer que había convertido su cuerpo en una obra de arte, pero que había perdido su alma en el proceso. En una de sus últimas entradas, Isabel había escrito: «He pasado toda mi vida tratando de ser perfecta para otros, pero nunca aprendí a ser suficiente para mí misma. Mis vestidos son mi armadura, pero también son mi prisión. Cada hilo de seda es una cadena que me ata a una imagen que ya no puedo sostener». Los médicos que examinaron sus pertenencias personales después de su muerte quedaron horrorizados por lo que encontraron.
Sus corsés tenían marcas de sangre por el uso excesivo. Sus zapatos habían sido modificados con tacones internos que le causaban dolor constante pero que añadían centímetros a su estatura. Sus joyas favoritas tenían pequeñas púas internas que la pinchaban constantemente, recordándole mantener una postura perfecta. Francisco José, devastado por la pérdida de su esposa, ordenó que se preservara exactamente como ella la había dejado la habitación donde Isabel guardaba sus vestidos más preciados. Esa habitación se convirtió en un monumento involuntario a la obsesión destructiva, un recordatorio silencioso de cómo la búsqueda de la perfección física puede consumir un alma humana. La historia de Isabel de Baviera se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Su obsesión con la belleza externa había eclipsado completamente su capacidad para encontrar satisfacción interna. Había tenido todo lo que una mujer de su época podía desear: poder, riqueza, amor, admiración, pero había sacrificado todo eso en el altar de una perfección inalcanzable. Los historiadores que estudiaron su vida décadas después identificaron en Isabel uno de los primeros casos documentados de lo que hoy conocemos como trastorno dismórfico corporal. Su incapacidad para ver su propia belleza, su obsesión con defectos imaginarios, y su disposición a sufrir dolor físico extremo para mantener una imagen idealizada de sí misma son síntomas clásicos de esta condición. Pero quizás lo más trágico de todo es que Isabel realmente era tan bella como el mundo creía. Las fotografías que sobrevivieron de sus primeros años muestran a una mujer de una belleza extraordinaria y natural. No necesitaba los rituales obsesivos, los vestidos elaborados, o las dietas extremas para ser hermosa. Su belleza era auténtica y radiante desde el principio. La tragedia de Isabel de Baviera no fue que perdiera su belleza con la edad, sino que nunca fue capaz de verla realmente. Cada vez que se miraba en sus miles de espejos, veía defectos que existían solo en su mente torturada. Los vestidos que consideraba esenciales para su identidad eran en realidad una barrera entre ella y el mundo, una forma de esconderse detrás de la perfección artificial mientras su verdadero ser se desvanecía. Su historia resuena especialmente en nuestra época moderna, donde las redes sociales y los estándares de belleza imposibles crean presiones similares en millones de personas. Isabel fue, en muchos sentidos, la primera víctima documentada de la cultura de la imagen, una pionera involuntaria en la exploración de los límites destructivos de la vanidad humana. El legado de Isabel de Baviera es complejo y multifacético. Por un lado, sigue siendo recordada como una de las mujeres más bellas de la historia, una figura romántica cuyo trágico final añade drama a su leyenda. Por otro lado, su historia sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de definir el valor personal únicamente a través de la apariencia física. En los años que siguieron a su muerte, muchas mujeres de la alta sociedad europea comenzaron a cuestionar las expectativas extremas de belleza que habían definido sus vidas. Algunas citaron específicamente el ejemplo de Isabel como una razón para buscar una relación más saludable con su propia imagen. Su muerte marcó, en cierto sentido, el comienzo del fin de una era donde la belleza femenina era considerada el único atributo que importaba. Hoy en día, cuando visitamos los museos donde se exhiben los vestidos de Isabel, vemos más que simple indumentaria histórica. Vemos los fragmentos tangibles de una obsesión que consumió una vida humana. Cada vestido cuenta una historia de horas perdidas frente al espejo, de comidas rechazadas, de dolores soportados en silencio, de una mujer que se convirtió en esclava de su propia imagen. La historia de Isabel de Baviera nos recuerda que la verdadera belleza no reside en la perfección externa, sino en la capacidad de encontrar paz y satisfacción con uno mismo. Su vida fue un experimento trágico en los límites de la vanidad humana, un recordatorio de que incluso la belleza más extraordinaria puede convertirse en una maldición cuando se convierte en el único propósito de la existencia. Al final, la emperatriz que se volvió loca por un vestido nos enseña que la perfección que buscamos tan desesperadamente en el exterior solo puede encontrarse realmente en el interior. Su legado no debe ser solo el de una mujer hermosa que murió joven, sino el de una advertencia poderosa sobre los peligros de perder el alma en la búsqueda de la belleza perfecta. La tragedia de Isabel de Baviera continúa resonando más de un siglo después de su muerte, recordándonos que la verdadera realeza no proviene de los vestidos que usamos o de cómo nos vemos en el espejo, sino de la dignidad, la compasión y la autenticidad con las que elegimos vivir nuestras vidas.